el gusto de compartir con ustedes inmediatamente lo que queremos exponer, analizar y reflexionar hoy en Desafío. Pero antes, una sana recomendación para los automovilistas. Frenos y embragues, el abuelo. ¿Y dónde si no? Allí la garantía, el prestigio y la experiencia puesta al servicio de quienes así lo requieran. Además, un buen momento, agradables encuentros, mate de por medio, una sana tradición, con autos Cervantes Burjan, también en la misma dirección donde se encuentra Frenos y Embragues El Abuelo, Avenida Belgrano, 1593. El tema a desarrollar en el día de hoy es el siguiente: preguntarnos, mientras tanto, allí en Capital Federal, en lo que se supone debería ser el eco de la voz del pueblo, esto es, Congreso de la Nación, específicamente la Cámara Baja, que congrega a los diputados. Allí las discusiones, allí las justificaciones injustificadas, allí acusaciones y contraacusaciones. Allí lo que uno puede llegar a percibir como el folclore propio de la política y a lo que asistimos, lamentablemente, con una fuerte impotencia de aquellos que dejan mucho que desear, que para nada son un ejemplo y que nos cuesta como pueblo sentirnos en alguna medida por algunos, por varios o muchos de ellos representados. Un gobierno que está llegando casi recién a los 2 meses de haber asumido como tal. Un gobierno que dice el camino a seguir es este. Puede gustar o no puede gustar, se puede estar de acuerdo o no. De hecho que llega con su impronta para avanzar. No obstante ello, la democracia tiene lo suyo, y de hecho que las intenciones plasmadas en futuras leyes deben pasar por el Congreso de la Nación. Y entonces asistimos en estos tiempos a escuchar: hay que negociar. No, aquí no se negocia. Están pidiendo coimas. No lo digo yo aquí en Desafío, lo dijo el mismísimo presidente de los argentinos hace no mucho tiempo. Se ha calificado entonces a los que están desde la vereda del frente y a los dialoguistas. ¿Quiénes? Los gobernadores. Pero ¿cómo? ¿Qué no es que los diputados en este caso deben sesionar, deben reunirse en comisión, deben decidir en definitiva? ¿Qué tienen que ver los gobernadores? Pensaron desde el Ejecutivo Nacional que negociando con ellos involucraba a los representantes de cada provincia. Podríamos preguntarnos entonces como pueblo al fin, ¿qué es lo que votamos cuando se nos convoca en elecciones de medio término a renovar bancas en el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores? ¿Es que acaso ellos se postulan como candidatos para que los voten los gobernadores o para que los vote el pueblo al cual pertenecen, la provincia de la que son oriundos? ¿Es que acaso dónde queda aquello de que van a representarnos allí a nosotros? ¿O van a representar al gobernador de turno? ¿O van a representarse a sí mismos? ¿O van a querer quedar bien si el gobierno nacional es del mismo signo político, o mal si no es, y mostrarse como oposición? Y todo es un enredo. Y el pueblo queda cada vez más lejos. Nos tocan el timbre, nos golpean las manos, nos abren los brazos, nos abrazan, se sacan selfie con nosotros, caminan al lado nuestro, comen de nuestro mismo plato cuando están en campaña. Allí sí somos necesarios. Ahora, en el tema de los hechos, de la realidad tangente, pareciera que ya no. ¿Es obedecer al mandato de quién? ¿Del partido, del bloque, de la doctrina, del gobierno de turno, o de la oposición, o del gobernador, o de lo que fuere? ¿Y el pueblo dónde queda? ¿Y el pueblo dónde está?
Nos encontramos entonces en una situación de incertidumbre. Ayer, en apretados segundos, todo se sintetiza y se resume cuando el presidente de la Cámara de Diputados le cedió la palabra al presidente, a su vez, del bloque oficialista del actual gobierno nacional, y ocurría esto. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. Es curioso cómo los que antes, en gobiernos anteriores, defendían justamente a quienes gobernaban y los que se mostraban muy cercanos al pueblo en las críticas a aquel gobierno, han trocado, han cambiado de actitud. El hombre y sus circunstancias. Los que ayer defendían el oficialismo son los que hoy se muestran cercanos a nosotros. Les importa de golpe qué le pasa a la gente, al pueblo. Los que antes criticaban al gobierno de turno, le encontraban todos los defectos, ahora disimulan esos supuestos defectos. Dicen que no es tan así y se proponen acompañarlo a como dé lugar. Ni en uno ni en otro caso, evidentemente percibimos que les haya importado lo que realmente nos pasa a nosotros. Mientras tanto, estas diferencias, una ley que fue votada, que vuelve a foja cero, que va a tratamiento de comisiones, que no se sabe qué va a ocurrir, más incertidumbre de la que hay. Mientras tanto hay gente que no tiene para comer. Mientras tanto hay jubilados que no les alcanza. Mientras tanto hay enfermos que no pueden comprar medicamentos. Mientras tanto hay gente que quiere cargar el combustible para salir a trabajar o hacer sus actividades cotidianas y a pesar de querer y necesitar ya no puede. Mientras tanto, la buena alimentación que debería tener todo ser humano, sobre todo los niños y los ancianos, queda a un costado de las posibilidades económicas de cada hogar. Mientras tanto llegan los vencimientos y va a aumentar el precio de los servicios públicos, los importes a pagar. Mientras tanto la tarjeta llegó, se pagó el mínimo, no alcanza para el resto y a veces ni siquiera para el mínimo. Mientras tanto, préstamos impagos. Mientras tanto, en definitiva, el pueblo debe hacerse cargo no de opiniones de jefes de bloque, de responder a un mandato o a otro. Uno responde de lo de uno mismo, que con eso ya tenemos bastante. Mientras tanto, no solo en Capital Federal, sino en todo el país, si bien es cierto que este informe proviene de allí, nos está pasando esto. Acá se hace trueque, por mercadería o por plata. O sea, yo ofrezco, vienen, me preguntan y me ¿cuánto están los borcegos? 2.500. ¿Te sirve que te dé 2.000 y un arroz? Me sirve. Yo tengo un vestido que ya no uso más, o de una prenda de mi hija, y yo necesitaría harina, fideos, puré de tomate, galletitas económicas, jugo, o a veces aceite, que es lo que más cuesta, y eso más o menos intercambias. La mayoría de los grupos de trueque se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La dinámica es la siguiente: las personas publican en redes sociales las prendas a disposición junto con lo que piden a cambio. Luego coordinan un horario y realizan el intercambio de productos en los puntos previamente establecidos para evitar la inseguridad. Hay mucha necesidad y mucha hambre. Eso es lo que me afecta. Me afecta a veces que yo, como tantas madres atrás míos, a veces mi hija me pide a la salida del jardín un jugo o un alfajor y yo no tengo para comprar fuera. Es negociar constantemente, ¿no? No, porque no sé qué es aquí de... Bueno, En
Entre medio de tantas diferencias, mientras tanto, pasa lo que acabamos de observar y compartir. Apelar a lo de uno, salir y tratar de trocar, de cambiar por una caja de arroz, por polenta, por fideos, por azúcar, por yerba, por harina, por lo que fuere en cuanto a productos se refiere. Febrero de 2024. Estamos con las costumbres de antaño, de hace muchísimos años, cuando nuestros aborígenes poblaban Latinoamérica y comercializaban en intercambio de productos sus respectivas necesidades. Es una vergüenza. No hay otra calificación posible. Es una vergüenza. Y salen a cara descubierta a querer explicar lo inexplicable. ¿O acaso hay algo de razón para justificar el hambre, la dejadez, la desidia, el abandono, el manoseo y el abuso de seres humanos, la falta de sensibilidad, de empatía? ¿Es que acaso no pueden correr a un costado esas diferencias y buscar lo que los debería unir? Promover al bienestar común, como lo dice la Constitución, de todos los ciudadanos y habitantes de este bendito país que pisan el suelo argentino. No hay razón alguna que justifique el hambre, la miseria, el abandono, la enfermedad de un solo ser humano. Y aquí somos miles, bastantes, alguien diría millones. Llegamos de esta manera al cierre del desafío de hoy. Continúen ustedes con sus funciones respectivas, continúen pensando y haciendo lo que crean conveniente. Les pido un lugar en la agenda para tener la actitud de mostrar como prioridad el bienestar del mandante, del soberano, de quien los puso a donde están, del pueblo en definitiva. Nos vamos a encontrar mañana otra vez aquí en casa por el 10 para continuar analizando y reflexionando juntos en desafío y diciendo en lo posible las cosas como son. Hasta entonces, y muchísimas gracias de todo corazón por su amabilidad.